Hola, bueno, vamos a resolver hoy un problema de trigonometría, una aplicación de funciones trigonométricas en la resolución de triángulos. Vamos a ver un problema que dice así, dice que Claudio observa un árbol en la orilla opuesta de un río, mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto del árbol, es decir, el ángulo de elevación, y obtiene 43 grados. Retrocede 10 metros, mide un nuevo ángulo obteniendo un resultado de 35 grados y hay que averiguar la altura del árbol. Bueno, vamos a hacer un esquema de lo que queremos. Bueno, Juan está a determinada distancia, supongamos que está acá, el río, en la orilla opuesta se encuentra un árbol que tiene determinada altura que no conocemos. Supongamos que los ojos de Juan están a nivel del suelo, porque no me indican la altura, y observa en primer lugar el punto más alto del árbol con un ángulo de primero 43 grados. Después retrocede, ¿sí?, 10 metros, o sea, acá vamos a tener 10 metros, y cuando observa el mismo punto, el ángulo de elevación ahora va a ser de 35 grados. Bueno, lo que quiero averiguar es la altura del árbol. Y acá no sabemos cuál es el ancho del río o qué distancia del pie del árbol se encontraba Juan inicialmente. Vamos a decir que esto es X. Entonces, bueno, lo vamos a resolver de dos maneras. Primero vamos a resolverlo utilizando triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a tener dos triángulos. Vamos a separar eso en dos triángulos. Vamos a tener por un lado un triángulo donde vamos a tener la distancia X, la altura, y el primer ángulo que era el de 43 grados. La tangente de ese ángulo de 43 grados va a ser el cateto opuesto, es decir, la altura h dividido en x. Por lo tanto, x por tangente de 43 grados es igual a la altura h. Tenemos después un segundo triángulo, ¿sí? Vamos a marcar. Acá tenemos un ángulo de elevación de 35 grados y esta distancia sería x más los 10 metros que retrocedió. Acá sigo teniendo la misma altura. Entonces acá la tangente del 35 es el cateto opuesto, es decir, la altura h, sobre x más 10. Significa que vamos a poner que x más 10 multiplicado por la tangente de 35 es igual a h. Bueno, como despejamos h en ambos casos, vamos a igualar, vamos a proceder a hacer una igualación y vamos a igualar x más tangente de 43 con x más 10 más tangente de 35. Vamos a poner x por tangente de 43 igual a x más 10 multiplicado por la tangente de 35. Quiere decir que x por tangente de 43 va a ser igual a x por tangente de 35 más 10 por tangente de 35. Bueno, como quiero despejar x, vamos a pasar todas las x para el mismo lado. X por tangente de 43 menos x por tangente de 35 igual a 10 por tangente de 35 grados. Sacamos factor común x y me queda x por tangente de 43 menos tangente de 35 igual a 10 por tangente de 35. Quiere decir que x va a ser finalmente igual a 10 por la tangente de 35 dividido la tangente de 43 menos
la tangente de 35 grados. Bueno, esto nos da para x un valor de 30,14 aproximadamente. Esto nos va a dar 30,14 metros. Bueno, por último, lo que quiero averiguar es la altura del árbol, pero ya habíamos visto al principio que la altura es x por tangente de 43. Así que, por último, la altura h sería x por tangente de 43. Así que, bueno, como la x ya sabemos cuánto vale, finalmente esto nos va a dar aproximadamente que el árbol mide 28,10 metros y esa sería la altura. Bueno, acá resolvimos el problema utilizando triángulos rectángulos, ¿sí? Y un sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo de otra manera, aplicando uno de los teoremas, y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el mismo esquema, donde acá teníamos esta situación. Teníamos los dos triángulos. Acá hacemos una partición. Acá tenemos 10 metros. Acá una distancia x. Acá h. Y a este lado interno lo vamos a llamar d. El ángulo. Acá 43 grados. Y 35 grados. Vamos a empezar averiguando d, y para eso vamos a trabajar con el triángulo oblicuángulo que tenemos formado acá, pero vamos a tratar de deducir los ángulos faltantes. Vamos a agarrar y vamos a marcar acá un ángulo obtuso, beta, y un ángulo agudo, alfa. Bueno, para averiguar el ángulo beta, como es adyacente al ángulo de 43, voy a hacer 180 menos 43 grados. Esto me da 137 grados. Y para averiguar el ángulo alfa, hacemos 180 menos 35 menos 137, ya que los ángulos interiores del triángulo suman 180 grados. Y eso me da un ángulo de 8 grados. Bueno, entonces, utilizando el teorema del seno, cada lado va a ser proporcional al seno del ángulo opuesto. Así que vamos a decir que esa distancia d es al seno de 35 grados, o sea que es el ángulo opuesto, como los 10 metros son al seno de alfa, es decir, al seno de 8 grados. Y ahí ya puedo averiguar nuevamente d, y d va a ser igual a 10 metros por el seno de 35 dividido por el seno de 8 grados. Esto nos estaría dando aproximadamente un valor que sería aproximadamente 41,21. 41,21 metros. Y por último, para averiguar h, vamos a utilizar un triángulo rectángulo. ¿Sí? En el triángulo rectángulo que tenemos, ya averiguamos el valor de d, por lo tanto, en el triángulo rectángulo, donde yo tengo acá el ángulo de 43 grados, acá la altura y acá la distancia d, como el seno de 43 es igual al cateto opuesto, es decir, h sobre la hipotenusa d, d por el seno de 43 va a ser igual a h. Y esto nos da, reemplazando por el valor que averiguamos para d, nos va a dar el mismo resultado, o sea, que
que el árbol tiene 28,10 metros de altura. Bueno, utilizamos acá el teorema del seno. Bien, bueno, continuamos en otros videos. Vamos a ver más ejemplos de resolución de triángulos, tanto rectángulos como oblicuángulos, y también vamos a ver otras aplicaciones como identidades y ecuaciones trigonométricas. Vamos a ver los gráficos de las funciones trigonométricas. Así que bueno, gracias y hasta el próximo video.